Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tema semanal, acerca de la conmemoración por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y bueno, tenemos al aire a Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Hola Martín, ¿cómo estás? No, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien, todo bien. Gracias. Bueno, primero hacerte una preguntita, si que nos hable un poco acerca de este feriado, que se llame feriado o no, ¿cómo sería? Sí, ya hace tiempo, cuando Néstor Kirchner era presidente, tomó la decisión acertada de que el 24 de marzo, día en que durante años y años se repudió, porque fue el día que se produjo el golpe de Estado, el 24 de marzo del 76, y que reflejó y significó como el símbolo del horror y de lo que no tiene que volver a suceder nunca más. Ese día Néstor Kirchner lo declaró Día de la Memoria para que todos los argentinos podamos realmente reflexionar, no vivirlo como un feriado para no ir a trabajar, sino como un día que realmente debe estar como una huella en la historia, en la identidad de todos los argentinos, para poder realmente no solamente seguir repudiándolo eternamente ese día, sino también trabajar y pensar y sentir todo lo que perdimos a partir del anuncio de esa noche fatídica, ¿no?, que fue la del 24 de marzo. Así que muchas veces hemos vivido los 24 de marzo con mucha tristeza, ¿no? Y hemos marchado pidiendo justicia en todas las calles de la Argentina, y estos 24 de marzo que se vienen dando cuando ya tenemos una Argentina donde memoria, verdad y justicia son políticas de Estado, ya resultan días más victoriosos que otra cosa, ¿no? Pero no dejan de ser la conmemoración de un día que por cierto ha sido muy dramático para todos los argentinos, ¿no? Y conmemoramos de que hayamos podido lograr tanto, ¿no? También hacemos un balance los 24 de marzo, y en el balance claramente en estos últimos 10 años, del 2003, esta parte de que se modificaron las leyes de violencia y vida, punto final, y se pudo llevar adelante una extraordinaria política reparatoria. Claramente estamos frente a conquistas que el pueblo argentino lo debe valorar mucho como patrimonio de la democracia, no de un gobierno o de una fuerza política, sino de todos los argentinos, ¿no? Claro, Martín, bueno, lo saluda Matías, buenas tardes. Hola, le quería consultar, bueno, referido a esto que le había planteado el interrogante Agustín sobre el feriado. Antes de la presidencia de Néstor Kirchner no estaba puesto como feriado esta fecha, ¿no? ¿Usted por qué considera que en las presidencias anteriores no se lo conmemoraba en un día especial al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia? Mire, la única presidencia que antes de Néstor Kirchner y Cristina, que de alguna manera intentó frustradamente llevar adelante una política de memoria y de justicia, fue Raúl Ricardo Alfonsín, Sí. y terminó muy condicionado por la composición de la fuerza militar. Les recuerdo lo que fue el levantamiento de Semana Santa y prácticamente la extorsión a la que fue sometido para sancionar leyes de impunidad. Por lo tanto, la composición social y política y de corporaciones que tuvo quien de alguna manera recuperó la democracia, que fue Alfonsín, aquel 10 de diciembre del 83, es que realmente le resultó muy complejo. Ahora, los siguientes gobiernos fueron gobiernos que negociaron con la justicia, negociaron con la impunidad, negociaron con la sangre de muchas víctimas. Nosotros le pedimos incansablemente al presidente Menem que lleve adelante políticas de memoria, verdad y justicia, y lejos de hacerlo decretó los indultos, Claro. ¿no? Y nos planteaba que la ESMA debía ser un shopping y que debíamos dejar de echar sal en las viejas heridas. Después de la Rúa sabemos que no dispuso de ninguna política de derechos humanos al respecto.
se negó extradiciones de genocidas, no existió en la agenda de esos gobiernos los derechos humanos como política de Estado, sencillamente por eso. Claro. Hola, ¿qué tal, Martín? Te habla Pablo Bots, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, por suerte. Martín, nos gustaría si nos podrías contar un poco más sobre este hecho, porque nosotros somos jóvenes y lo único que podemos saber sobre esto es lo que buscamos en internet o les preguntamos a nuestros padres, pero más de eso no podemos saber. Nos gustaría si nos podías contar un poco sobre tu vivencia y hablarnos un poquito más sobre este tema tan importante para la historia de la Argentina. Bueno, mi vivencia es que yo cuando tenía 2 años y medio, una patota militar irrumpe en la casa donde vivíamos con mi madre, con mi hermano. Yo tenía 2 años y medio, mi hermano 4, mi madre embarazada. Los secuestraron y se los llevaron a un centro clandestino de detención y tortura llamada La Cueva, en Mar del Plata. Ahí fueron sometidos a todo tipo de torturas y bueno, luego mi madre parió en el centro clandestino, se les trajo el hijo, se lo quitaron a mi hermano, que aún no lo conozco, y no lo encontré, digo, y bueno, a ellos después lo tiraron en el famoso vuelo de la muerte. En mi familia, realmente son una familia de militantes políticos y fueron brutalmente perseguidos, desaparecidos, y eso me llevó a mí, bueno, de muy joven a luchar por la justicia, a empezar a pensar que la injusticia había marcado a mi familia, a mí, a todos. Por eso después yo soy uno de los hijos desaparecidos que estuvo cuando conformamos la organización Hijos, milité en la organización Hijos y después estudié abogacía, me recibí de abogado y después estuve como abogado defendiendo a las víctimas en los juicios de lesa humanidad contra Luciano Benjamín Menéndez, contra Jorge Rafael Videla, entre otros tantos militares responsables del terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, y eso también me llevó a que, bueno, después la presidenta Cristina Fernández de Kirchner me eligiera como secretario de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? ¿Y cuáles serían las cuentas pendientes a cumplir en cuanto a derechos humanos? Hay muchísimas cuentas pendientes. Hemos avanzado mucho en poder reparar lo que ha sido las consecuencias del terrorismo de Estado, pero los derechos humanos como concepto no se agota en la lucha en contra la impunidad, sino que debe ser realmente una herramienta que permita a los estados poder buscar por sobre todas las cosas la igualdad de oportunidades para poder vivir dignamente. Digo, los derechos humanos son la salud, la educación, la vivienda y todo eso hace a la dignidad de las personas. Esas condiciones, el respeto por los derechos es fundamental, que las personas tengan acceso a la justicia, la posibilidad de poder vivir como uno elige, digo, a partir de su elección en cuanto a la posibilidad de vivir con la persona que uno elige. Me refiero a la ley del matrimonio igualitario, y también, digo, los derechos humanos están directamente ligados a la posibilidad que el Estado le da a los ciudadanos de poder estar integrados con inclusión social. Y la inclusión social definitivamente es la lucha en contra de la pobreza, la lucha en contra de la trata, la lucha en contra de la discriminación, la incorporación y respeto por los pueblos originarios, campesinos, por los sectores de diversidad. Los derechos humanos son un catálogo de derechos que la comunidad internacional, después de las grandes tragedias que vivió el mundo, como el nazismo, como el estalinismo, como muchísimos gobiernos dictatoriales, autoritarios, que destrozaron derechos, los derechos humanos vinieron a tratar de generar estándares internacionales que de alguna manera sean los que marquen un rumbo para los estados modernos, que respeten a cada ser humano como sujeto de derecho, ¿no? Y también los derechos colectivos de
la ciudadanía, ¿no? Derechos individuales y derechos colectivos, ¿no? Claro, Martín, y te quería hacer una consulta respecto a, bueno, cuando nosotros veíamos en el colegio el tema de este último golpe de Estado que ocurrió en el país, no solo nos informaban acerca de que fue un golpe militar, sino que algunos investigadores también lo consideran un golpe cívico-militar, porque consideran que se actuó en compañía de quizás grupos de grandes poder económico, medios de comunicación afines. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, exactamente, es así. El golpe no fue solamente militar. Miren, esto no solamente se dio en Argentina. Los golpes militares en Latinoamérica se dieron por la denominada doctrina de seguridad nacional, diseñada desde Estados Unidos, diseñada desde los lugares de potencia donde se planificaba una política para Europa, se planificaba una política para el cono sur de América, se planificaban políticas que estén en consonancia o tributen a la potencia de las que le estoy hablando. Las dictaduras militares no solamente fueron porque existieron militares trasnochados o militares malos, no, de ninguna manera. Las dictaduras fueron para confrontar un modelo político, económico, social, cultural y la eliminación del opositor político a través de métodos de exterminio. Esto sucedió en la guerra también en Argelia, cuando los franceses atacan a Argelia y implementan lo que se llamaban escuadrones de la muerte, con un concepto que le llamaban de guerra interior. Y esos conceptos de guerra interior es cuando el Estado le declara la guerra a su propio pueblo y de alguna manera encuentran al enemigo ya no entre Estado a Estado, sino que encuentra el enemigo en el propio pueblo, y disponen de métodos que son absolutamente inconstitucionales y irreprochables a nivel mundial, como es la desaparición forzada de personas. Esto no se diseñó solamente con objetivos políticos, sino económicos. Por eso también está la connivencia de sectores civiles. Por eso se dice que fue cívico-militar. Y los sectores civiles que apoyaron esto son sectores muchas veces de sindicatos, partidos políticos, claro, y iglesias, empresas, que sin dudas fueron factores fundamentales también, y que la dictadura contó con ese apoyo para llevar adelante su propuesta y su proyecto político, ¿no? Claro. Bueno, Martín, te agradecemos enormemente este pequeño tiempo que nos diste. Y cualquier cosa, bueno, seguiremos difundiendo tus ideas. Bueno, muchas gracias, chicos. Un abrazo grande. Hasta luego.